Amigos, qué gusto que continúen con nosotros en nuestro programa del Libro del Cielo. Estamos en el volumen 16 y los saludamos con mucho gusto el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos, ¿cómo están? Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Y empiezo con la lectura 16:4, julio 18, 1923, sobre la concepción del Verbo Eterno. Estaba pensando en el acto en el cual el Verbo Eterno descendió del cielo y quedó concebido en el seno de la Inmaculada Reina. Y mi siempre amable Jesús, desde dentro de mi interior, ha sacado un brazo, rodeándome el cuello, y en mi interior me decía: Hija querida mía, si la concepción de mi celestial mamá fue prodigiosa y fue concebida en el mar que salió de las tres divinas personas, mi concepción no fue en el mar que salió de nosotros, sino en el gran mar que residía en nosotros, nuestra misma divinidad que descendía en el seno virginal de esta Virgen, y quedé concebido. Es verdad que se dice que el Verbo quedó concebido, pero mi Padre Celestial y el Espíritu Santo eran inseparables de mí. Es verdad que yo tuve la parte actuante, pero ellos la tuvieron concurrente. Imagínate dos reflectores, que uno refleje en el otro el mismo sujeto. Estos sujetos son tres. El de en medio toma la parte obrante, sufriente, suplicante. Los otros dos están juntos, concurren y son espectadores. Así que podría decir que uno de los dos reflectores era la Trinidad Sacrosanta, el otro mi querida mamá. Ella, en el breve curso de su vida, con vivir siempre en mi querer, me preparó en su virginal seno el pequeño terreno divino donde yo, Verbo Eterno, debía vestirme de humana carne, porque jamás habría descendido dentro de un terreno humano. Y la Trinidad reflejando en ella quedó concebida. Entonces, aquella misma Trinidad, mientras quedaba en el cielo, quedaba concebida en el seno de esta noble reina. Todas las otras cosas, por cuán grandes, nobles, sublimes, prodigiosas, aun la misma concepción de la Virgen Reina, todas quedan atrás. No hay cosa que pueda equipararse, ni amor, ni grandeza, ni potencia a mi concepción. Aquí no se trata de formar una vida, sino de encerrar la vida que da vida a todos. Esto es enorme. No es encerrar una vida, sino es encerrar a aquel que da la vida. a todos. A todos, ¿no? No, O sea, es como la fuente de la vida. No se trata de recibir nada más este influjo de vida, sino el manantial que va a dar vida a todos. Por lo tanto, es enorme esta humanidad. ¿Sí? Es un Jesús, es el Verbo encarnado, que de él sale todo. Por eso es que en aquellas famosas frases de todo fue creado en él, por él, para él. En él somos, en él vivimos, en él nos movemos. O sea, todo encamina a entender que todo está centrado en este Jesús. Él es el cielo. Él es el cielo, así es. Y la tierra. Y todo. Me lo imagino enorme y todo el universo, los universos o todo lo que hay contenido en él. Y así es, ¿no? De él sale absolutamente todo, ¿no? Así es. Y ya nosotros podemos encerrar a esa inmensidad en nosotros, en la divina voluntad. Así es. No se trata de ensancharme, sino de restringirme para poderme concebir. No para recibir, sino para dar. Quien ha creado todo, encerrarse en una creada y pequeñísima humanidad. Estas son obras solo de un Dios, y de un Dios que ama, que a cualquier costo quiere atar con su amor a la criatura para hacerse amar. Pero esto es nada aún. ¿Sabes tú dónde refulgió todo mi amor, toda mi potencia y sabiduría? En cuanto la potencia divina formó esta pequeñísima humanidad, tan pequeña que podía compararse al tamaño de una avellana,
pero con los miembros todos proporcionados y formados, el Verbo quedó concebido en ella. La inmensidad de mi voluntad encerrando todas las criaturas pasadas, presentes y futuras, concibió en ella todas las vidas de las criaturas, y conforme crecía la mía, así crecían ellas en mí. Así que mientras aparentemente parecía solo, visto con el microscopio de mi voluntad, se veían en mí concebidas todas las criaturas. Sucedía de mí como cuando se ven aguas cristalinas, que mientras parecen claras, vistas con el microscopio, ¿cuántos microbios no se ven? Fue tal y tanta la grandeza de mi concepción, que la gran rueda de la eternidad quedó conmovida y estática al ver los innumerables excesos de mi amor, y todos los prodigios unidos juntos. Toda la mole del universo se estremeció al ver encerrarse aquel que da vida a todo, restringirse, empequeñecerse, encerrar todo. ¿Para hacer qué cosa? Para tomar las vidas de todos y hacer renacer a todos. Muy bien. Bueno, ¿cuántos microbios no se ven? Curioso, ¿no? Ujú. En fin, esta concepción del Verbo, o sea, es el momento en que toda la humanidad renace prácticamente a una nueva vida. Es el momento en que María es como no sé, es donde se encierra esta vida. Debe tener exactamente lo mismo que tiene Jesús. Jesús nunca se hubiera podido encarnar en una mujer normal, o sea, sin todos los dones de que fue dotada María. María, siendo así, ella es la primera que retoma en sí misma a toda la humanidad junto con su futuro hijo. Y nos pone en ese punto de espera de esta redención, pero nos pone ya protegidos por ella y rehechos por ella. Así que en María renace la familia humana. Y ahora ese renacimiento de la familia humana lo pone también en su hijo. Porque ese hijo que ella va a tener, ese hijo que es el momento en que el Verbo se encarna en ella, el Verbo asume a toda la humanidad en él. ¿Y de dónde la toma? ¿De María? De María. Porque María nos encierra a todos. Ujú. Porque María está concebida en todos nosotros, en cada uno de nosotros. Y nosotros estamos todos concebidos en María. Y María es la que ahí en Nazaret, cuando ella dice sí, claro, esto es desde siempre, pero en ese momento de decir sí, reafirma querer aceptar ser ella, en donde toda la humanidad se rehaga para dársela de nuevo a Dios. Recordemos que todo el amor de Dios hacia la humanidad, que ya Dios no podía haberle seguido dando al hombre por la desobediencia, Dios busca esa estratagema para seguirnos amando. Y todo el amor para toda la familia humana lo deposita en María. Por lo tanto, María tiene el amor para cada uno de nosotros, el amor divino. En el momento que esa pequeña humanidad formada por el Espíritu Santo, ella vive gracias a que el Verbo ya está dentro de ella, en ese momento María le hace don a su Hijo de todos sus hijos. María le hace don a Jesús de nosotros y los pone ahí. ¿Y para qué le hace don? Para que sean redimidos. Para que sean redimidos, para que Jesús sufra por cada uno. Tremenda actitud de madre, Sí. en que tiene que sacrificar a su propio hijo para salvar a sus otros hijos. Así que en términos generales, o sea, debemos entender que este momento de la concepción del Verbo es un momento total y absolutamente único en la historia, y es el momento en el que la humanidad renace nuevamente a vida.
Así que ahí estamos todos, llegando a ese momento tan especial de decir, Señor, aquí estamos para que nos des vida. Y nuestra madre diciendo, hijo, aquí están mis hijos, para que sufras lo que ellos deben sufrir, para poderlos redimir y poderlos tener conmigo. Sí, es tremendo. Doctor, y ahorita en esta, ahora que viene el tercer fiat de la divina voluntad, ¿se puede decir que el hombre está siendo concebido nuevamente para hacer nuevos, ahora Jesús, para que Jesús tenga la correspondencia como él la ha querido siempre? Uh-huh. De eso se trata exactamente. Okay. ¿Qué decías, Ale? Es que se me ocurre aquí pues es como ejemplo burdo, pero es que cuando Jesús les dice a los apóstoles, tengo mucho que decirles, pero no están preparados, pues un detallito como para captar que no están preparados. Ellos no conocían el microscopio. Nosotros sí podemos ver con el microscopio todos los microbios, claro, y podemos entender lo que Jesús dice, que todas las vidas están puestas en él. Sí, es parte de... Uh-huh. Ellos a lo mejor decían, pues, ¿dónde se las ponen? Sí, pero entonces creo que vale la pena. No es dar una vida, no es encerrar una vida, sino es encerrar al que da la vida, o sea, la fuente de la vida. Es un encerrar, es un concebir a aquel ser, no para darle, sino él viene a dar. Es el que da, ahora es concebido para dar, seguir dando. Con todo esto que hemos visto y esto de esta lectura, vamos yo repito, a las apariciones marianas, a la aparición sobre todo de la Virgen de Guadalupe. Quiero que se me erija aquí un templo, porque desde aquí quiero darles mi amor y desde aquí quiero entregarles a mi hijo. Ojo con eso. O sea que de alguna manera, esto que no ha dicho en ningún lado, porque es exclusivo, es el momento en el que María viene a darnos totalmente a su hijo, a donarnos a su hijo ya en forma material, física. Nos lo viene a dar porque es de donde nace, de donde parte prácticamente todo lo que es la divina voluntad. Así que es una belleza increíble. Y bueno, hay otras cosas que están apareciendo, ¿no? Todo esto de que va a aparecer en la tilma, sí han oído, ¿no? Sí, cómo no. O sea, que va a haber una revelación a través de la tilma de Juan Diego, en la imagen de la Virgen, que va prácticamente a revolucionar todo. Y bueno, pues creo que sabemos de qué se va a tratar, claro, ¿no? En fin, vamos a la siguiente. Por eso es la reina de la divina voluntad. Así es. 16.5, julio 19, 1923. Prodigios del fiat divino en el gran vacío del alma. Estaba rezando y abandonándome toda en los brazos de la santísima voluntad de Dios. Y mi siempre amable Jesús, saliendo de mi interior y dándome la mano, me ha dicho: hija mía, ven junto conmigo y mira el gran vacío que existe entre el cielo y la tierra. Este gran vacío, antes de que mi fiat se pronunciara, era horrible al verse. Todo era desorden. No se veía ni división de tierra, ni de aguas, ni de montes. Era un amasijo que daba pavor. En cuanto mi fiat se pronunció, todas las cosas rodaron agitándose entre ellas, y cada una tomó su puesto, quedando todas ordenadas con la marca de mi fiat eterno. Y no pueden apartarse si mi fiat no quiere. La tierra no daba ya pavor. Es más, al ver la vastedad de los mares, sus aguas ya no fangosas sino cristalinas, su dulce murmullo, como si las aguas fueran voces que muy quedito hablasen entre ellas, sus olas fragorosas que a veces se levantan tanto que parecen montes de agua y que después caen en el mismo mar,
cuánta belleza no contiene, cuánto orden y cuánta atención no despierta en la criatura. Y luego, la tierra toda pintada de verde y florida, cuánta variedad de belleza no contiene. Sin embargo, es nada aún. El vacío no estaba del todo lleno, y así como mi fiat se movió sobre la tierra y dividió las cosas y ordenó la tierra, así, moviéndose arriba en lo alto, extendí los cielos, los adorné con estrellas, y para llenar el vacío de la oscuridad creé el sol. El que haciendo huir las tinieblas, llenó de luz este gran vacío, y puso el realce de toda la belleza a todo lo creado. Entonces, ¿quién fue la causa de tanto bien? Mi fiat omnipotente. Pero este fiat quiso el vacío para crear esta máquina del universo. Mi fiat omnipotente. Me parece muy curioso el relato, no sé si les parezca. Sí, como no. Porque Vamos a... todo era como tinieblas, o sea, ya existía todo, pero desordenado. Ese es el Más punto. amasijo ahí. Estamos hablando de que, bueno, el Génesis nos dice, en el principio, o sea, Dios creó el cielo y la tierra. Pero no dice que haya sido una acción directa de Él como en todo lo demás. En todo lo demás nos pone como el Dios haciendo las cosas a través de su palabra. Lo primero que Dios dice es fiat lux, hágase la luz. Ya hemos hablado mucho de esto, que no sabemos exactamente de qué luz se está refiriendo. Es una luz que no es la luz material, sino es otra luz. Dios es luz, el Verbo eterno encarnado es luz. O sea, vino a este mundo y las tinieblas no aceptaron la luz que venía. En fin, pero era un amasijo de cosas. Y cuando Dios dice fiat, dice todas las cosas rodaron entre sí y se ordenaron prácticamente siguiendo la orden de Dios y se ordenaron en tal manera de formar esta creación que conocemos. ¿Qué es lo que lo que había antes de ese primer fiat de decir adelante? ¿Qué es? Pues materia desorden. divina. Él dice que era un desorden. ¿Un desorden? ¿Un desorden de qué? ¿Quién sabe de un... ¿En dónde, cuándo empezó esa creación? ¿Cuándo, doctor? O sea, son cuestionamientos que vale la pena el tener en mente para ir poco a poco adentrándonos en algo. Jesús dice que cuando sacó de dentro de ellos, de su seno, la creación, que ab eterno estaba en él, en Dios, ab eterno. Entonces uno dice, a ver, Por siempre. ab eterno, o sea, igual que Dios, desde siempre. Y la creación estaba en su interior. Estaba en su interior, en la mente como pensamiento, o estaba la materia como parte de. Pues sí, ahí no sabemos. Pues. Pero dice, este gran vacío antes de que mi fiat se pronunciara era horrible al verse todo el desorden, pero al verse a los ojos de él, porque no existía nadie más. Por eso, Nada pero más era un desorden, ¿no? Dice, la tierra ya no daba pavor. ¿A quién le daba pavor? A ellos también. Por eso, porque de alguna manera debemos entender que todo aquello primero existía, pero sin un orden. Y Dios cuando crea, todo lo crea ordenado. Y también porque no había vida, ¿no? Pues sí. O sea, tenemos que decirlo, pues sí. Pero a donde yo quiero llegar, o sea, no puedo sacar una conclusión, pero puedo poner ciertas cosas en medio que nos pueden ir orientando un poquito. Jesús nos dice que la luz
prestó la materia para la creación. La luz prestó la materia para la creación. ¿Cuál luz? ¿De qué luz hablan? ¿No es la luz divina? Sí. El mismo. El mismo. Sabemos que en la vida divina no hay materia, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿y en el ser divino? Que pues en algún lado estaba todo. ¿Dios es luz? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Luz, Dios de Dios, luz de luz. ¿El verbo eterno es luz? Sí. Sí. La luz prestó la materia. ¿De dónde la sacó? ¿No será su propia materia? Posiblemente. En fin, no me hagan caso, amigos. Simplemente locuras. Pero es interesante, ¿no? Porque son datos que nos va dando aislados, pero que si los vamos juntando, los vamos tratando de unir, nos pueden llevar a una gran revelación de qué es la creación, qué es todo esto en donde estamos envueltos, y sobre todo cómo es que sale a la luz. Sí. ¿Sí? Yo, por ejemplo, veo, dice, este gran vacío antes de que mi fiat se pronunciara era horrible al verse, todo era desorden. Ahí lo que yo podría entender, era horrible ver que no correspondía. Y el desorden era que no había esa correspondencia. O sea, pues, sería así porque no había nadie más, ¿no? Era Dios el que lo estaba viendo y el que lo está describiendo. Sí. Entonces, son muchas interrogantes, son muchos datos que tenemos que son a favor de algo que estaba en Dios. Otra de las cosas que a mí me mueven mucho, se dice que Dios creó de la nada. No hay problema, Dios puede sacar todo de donde Él quiera, es omnipotente. Pero Jesús nos dice que de la nada no sale nada. Sí. ¿Sí? O sea, eso es otra de las cosas que es... Yo creo que cuando nosotros hablamos de la nada, lo que estamos hablando es de no hay nada, materia o espíritu preexistente al momento de la creación. Y me refiero de espíritu fuera de Dios, no la parte espiritual de Dios y de los ángeles, sino la parte espiritual que Dios hubiera podido tomar eso como materia para llevar a cabo la creación. Que no existía nada preexistente como materia también para llevar a cabo esta creación. Sin embargo, o sea, de la nada no sale nada. La luz prestó la materia para la creación. Y todo esto en este momento de ese gran fiat de Dios, donde todo aquel desorden se ordena y empieza todo el universo. O sea que el Big Bang, ese famoso Big Bang que no podemos resumir en el fiat de Dios, al final de cuentas es una palabra y una palabra genera un sonido. Lo podríamos situar en un momento eterno, en donde Dios ordena todo ese desorden que a lo mejor estaba dentro de Dios. Y el orden, pues, es el átomo, por ejemplo. Cada átomo está perfectamente ordenado desde así hacia lo general, o sea, hacia todo. Así es. En fin. ¿Y el átomo se puede decir que es luz o no? Bueno, de alguna manera se No sé podría... mucho de física, pero sí me acuerdo que como que todo está en movimiento, pero... Por eso los fotones, todo este tipo de cosas que yo tampoco conozco. Pero la luz es materia. Pero como usted dice, doctor, eso nos va dando luces, ahora sí que luces, para ir entendiendo un poquito más
pues todo La esto que nos inmensidad quiere de decir, Dios, la ¿no? inmensidad de Dios. O sea, esto no me reduce a Dios como algunas personas me han dicho. No, es que estás reduciendo a Dios. No, al contrario. Lo estamos engrandeciendo. Porque todo debe salir de Él. Y todo lo que nos va diciendo, nos va situando en un momento, pero en un momento eterno, no en un momento temporal. El tiempo, o sea, sabemos que el tiempo, bueno, es relativo. Prácticamente yo diría que el tiempo no existe, ¿sí? En el sentido de que el tiempo está medido por movimiento, pero un movimiento que es a base de materia, de cuerpos celestes, pero que no tienen una existencia por sí mismos, sino que fueron creados. Por lo tanto, el tiempo, el espacio son creados. La materia, yo diría, es sacada de la luz. ¿De qué luz? Ese es como el punto que nos queda como en tinieblas, ¿no? Pero antes de la luz física que conocemos, existía esa luz inmensa que es Dios mismo. Dios es luz, Dios es Dios, luz de luz, Dios verdadero, en fin. En fin, ya nos hicimos aquí, hicimos un poquito de, ¿cómo se llama? Bueno, Pues unos pequeños pensamientos. Sueltos al azar, que es simplemente para entretenernos un poco, ¿no? Pues pero está muy interesante esto. Sí, muy para interesante. tratar de conocer más. Así es. Ahora, hija mía, ¿ves este gran vacío en el que tantas cosas cree? Pues el vacío del alma es más grande aún. Aquel debía servir para habitación del hombre. El vacío del alma debía servir para habitación de un Dios. No debía pronunciar por 6 días mi fiat como al crear el universo, sino por cuantos días contiene la vida del hombre. Y tantas veces, por cuantas veces, poniendo a un lado su querer, hace obrar al mío. Por tanto, debiendo mi fiat hacer más cosas que las que hizo en la creación, quería más espacio. Pero ¿sabes tú quién me da campo libre para llenar este gran vacío del alma? Quien vive en mi querer. Esto es otra cosa que es enorme. Si este vacío del universo a nosotros nos parece enorme, no sé, enorme, vamos a poner la palabra. ¿Qué no será ese vacío que Dios puso en nosotros? Dice que es más grande aún. Claro, porque ahora es un vacío en donde no va a haber cosas materiales. Sino tiene que habitar Dios. Va a estar Dios mismo, está formado, está hecho, adecuado para la presencia de Dios en nosotros. ¿Cuándo podremos llenar este vacío? La pregunta es ¿cómo, cuándo, con qué? Con el Dios mismo, cuando lo tengamos. Pero la gente que no busca a Dios. Bueno, la gente que no busca a Dios, pues no. Nunca. Lo tendrá vacío siempre. Sí, en el sentido ya de búsqueda, o sea, la única forma de llenar este vacío es teniendo a Dios con uno. Si yo tengo la gracia, yo tengo todos los dones, yo tengo las virtudes, yo tengo todo, pero en realidad no tengo la posibilidad de llenar ese vacío porque me falta la plenitud, la infinitud de la divina voluntad que encierra a Dios. Así que yo creo que deberíamos de medir esta forma que nos está diciendo Jesús y llevarla al punto de decir, a ver, si es un vacío más grande que el universo, y yo diría, ¿habrá algo más grande que el universo? No, un momento. ¿El universo será más grande? ¿Será lo más grande? ¿O tendrá un fin? Pues si está contenido en Dios,
pues, ¿qué es la inmensidad, qué es la infinitud? Pues solamente Dios es el que lo podría hacer finito en un momento dado. Jesús nos dice que Dios se manifiesta a través de la creación y que en cada cosa creada va poniendo un atributo, un don, un amor de Él para nosotros. Nos dice que continuamente está queriendo manifestarse porque va a ser para gloria de Él y gloria de todos los bienaventurados que lleguen a estar ya con Él después. Por lo tanto, y luego nos dice que cada acto de criatura en la divina voluntad sacará nuevas creaciones de Él, nuevas vidas. El infinito, obra de Dios, y nos dice, todas las obras hechas por una voluntad toman las características de la voluntad con la que fueron hechas. La voluntad de Dios es infinita, es eterna, o sea, tiene todas esas cualidades. Vamos a poner nada más infinita. El universo debe ser infinito, o sea, no tiene límite. Sí. ¿Qué debo ser yo? Infinito. Infinito. Porque soy obra de la divina voluntad. Somos infinitos, somos eternos, somos... Iba a decir lo máximo. Perdón. Pero así es. Simplemente, vuelvo a repetir, ideas sueltas, ¿no? Y somos eso cuando tenemos a Dios. Porque Así. sin Dios no somos absolutamente nada. Perdón, pero no. ¿También lo somos? Claro. Podemos ser infinitos en el mal. Oh. O sea, nosotros vamos a vivir una vida de aquí en adelante inmortal. Inmortal en el bien o inmortal en el mal. Infinitos en el bien, infinitos en el mal. Claro. Porque si Dios es infinito y yo, teniéndolo a Él, me vuelvo infinito, pero si me lo quito, ahora me queda en mí un vacío infinito de Dios. Y el vacío de Dios es el no Dios. Claro. Entonces es el mal. Y eso es eterno también, igual que el bien, el mal también. Así es. Vamos a acabar. Ay, sí. Pues yo veo, por ejemplo, que la Virgen puede estar hablando con 1.000 millones de personas al mismo tiempo. Pero igual el demonio puede estar tentando a 1.000 millones de personas al mismo tiempo. Así es. O a todos. Tanto en el bien como en el mal. Tiene limitaciones el mal, ¿no? Pero sí, en ese sentido es así. Sí, porque le gana a la Virgen, eso sí. No nos vamos a pelear, dice. No, yo digo que tú imagínate a alguien que pueda hablar con 1.000 millones de personas al mismo tiempo de diferentes temas, de diferentes cosas, pues para la mente humana no es factible. No podemos entender. Seguimos. Dice, mis fiat son repetidamente dichos. Cada pensamiento es acompañado por la potencia de mi fiat. Y oh, cuántas estrellas adornan el cielo de la inteligencia del alma. Sus acciones son seguidas por mi fiat. Y oh, cuántos soles surgen en ella. Sus palabras investidas por mi fiat son más dulces que el murmullo de las aguas del mar. Donde el mar de mis gracias corre para llenar este gran vacío. Y mi fiat se deleita en formar las olas que llegan hasta más allá del cielo, y de él descienden más cargadas para engrandecer el mar del alma. Mi fiat sopla sobre su corazón, y de sus latidos forma incendios de amor. Mi fiat no deja nada, inviste cada afecto, las tendencias, los deseos, y en ellos forma las más bellas florituras. ¿Cuántas cosas no obra mi fiat en este gran vacío del alma que vive en mi querer? Oh, cómo queda atrás toda la máquina del universo. Los cielos quedan estupefactos y miran temblorosos al fiat omnipotente, obrante en la voluntad de la criatura, y se sienten doblemente felices cada vez que este fiat obra y renueva su potencia creadora. Así que están todos atentos en torno a mí para ver cuando mi fiat es pronunciado.
para alcanzar su doble gloria y felicidad. Oh, si todos conocieran la potencia de mi fiat, el gran bien que contiene, todos se darían a merced de mi voluntad omnipotente. Sin embargo, es de llorar. ¿Cuántas almas con estos grandes vacíos en su seno son peores que el gran vacío del universo antes de que mi fiat fuera pronunciado? No aleteando en ellas mi fiat, todo es desorden. Las tinieblas son tan densas que provocan horror y espanto. Es un embrollo todo junto. Ninguna cosa está en su lugar. La obra de la creación está trastornada en ellas, porque solo mi fiat es orden, la voluntad humana es desorden. Por eso, hija de mi querer, si quieres el orden en ti, haz que mi fiat sea la vida de todo en ti, y me darás el gran contento de que mi fiat pueda desenvolverse, haciendo salir los prodigios y los bienes que contiene. Qué fuerte esto que dice que cuántas almas con estos grandes vacíos en su seno son peores que el gran vacío del universo antes de que su fiat fuera pronunciado. Uh-huh. Tremendo lo que dice, ¿no? ¿Y qué dijo antes de eso que había antes de que se pronunciara su fiat? Desorden. Perdón, claro, un desorden completamente. Quedaba horror. Un amasijo de... Y ahora es en el alma. O sea, cuando no tenemos eso, entendemos el horror que siente Jesús al entrar en nosotros. Sí, porque si nos imaginamos algo inmenso como el universo, como era antes de que Él pronunciara su fiat, y que dice que es todavía más grande el vacío del alma, pues es inconcebible para nuestra mente, pero debe ser una cosa tremenda para Dios, uh-huh. ¿no? Algo tremendo. Así es. Pues amigos, muchísimas gracias y espero que no tomen a mal estas disertaciones así medio al azar y sobre todo pensamientos sueltos, pero que a veces es conveniente pues externarlos, ¿no? O sea, pequeñas como... Luces. No luces, sino, o sea, sería mucho presumir, sino ideas, o sea, cosas que saltan a la mente, pero que no tenemos la capacidad todavía de poderlas unir, ¿no? Uh-huh. Pero ahí están y simplemente se dicen. Sí. Yo decía, luz es lo que Dios nos está dando a nosotros a conocer, sí, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Yo siento que esto que dice de más desorden es porque en el vacío el primer desorden del que habla Dios no tiene vida. Y aquí toma lo de Dios, lo usa para el mal, uh-huh. Ya con una vida, entonces es peor. Usurpadores, ¿no? Definitivamente no todo lo de Dios. Que lo usa para lo contrario, ¿no? Para lo malo. Así es. Pues Alejandro, gracias. Gracias. Gracias, Alex. Hasta luego. Iba a decir gracias por nuestros desatinos. Sí. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Gracias.